Muy buenos días. Siempre es un privilegio podernos acercar la palabra y examinar lo que Dios tiene para enseñarnos el día de hoy. Vamos a estar estudiando Lucas capítulo 23, versículos 33 al 38. Y el tema de hoy he decidido llamarlo ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a estar viendo el pasaje desde la óptica de diferentes personas. Y siempre que ocurre un evento, un suceso, normalmente encontramos que las personas, hay muchos testigos. Y en esos testigos hay unos que ven de una manera, otros que lo asumen de otra manera. A veces cuando se presenta una situación tensionante, unos reaccionan de manera calmada, mientras que otros, al no tener el control de la situación, reaccionan de manera airada. Hoy vamos a ver 4 tipos de personas que vieron a Jesús allí en la cruz y reaccionaron de diferente manera. Vamos a iniciar este momento en oración y luego continuamos leyendo el pasaje. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos una nueva semana y asimismo llegar delante de tu palabra y conocer lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Conocerte más a ti, a nuestro glorioso Salvador. Gracias por este tiempo. Guíanos en el estudio de tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento y que sea de aplicación en nuestra vida, Padre. Que no nos quedemos como si nada hubiera pasado. Te damos muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Cuando vemos allí el pasaje, encontramos 4 personas o 4 espectadores allí, unos pasivos, otros activos, y vamos a enunciarlos primero y luego vamos a detallar cada uno de ellos. Vamos a encontrar allí a 2 criminales, uno que estuvo a su izquierda, otro a su derecha. Luego vamos a ver al pueblo que estaba allí. También vamos a encontrar a los gobernantes y finalmente encontramos a los soldados. Para entrar un poco en detalle, aunque realmente no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a los criminales, porque eso lo vamos a ver más adelante en enseñanzas posteriores, pero vamos a ver que hay 2 criminales. El versículo 33 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces encontramos allí a 2. En los versículos posteriores, en el versículo 39 de este mismo capítulo, dice que uno de ellos, dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué es injuriar? Bueno, me pareció muy interesante la palabra porque uno piensa siempre como en injuriar y decir como no, que estaba hablando cosas malas o algo así, pero lo define como ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, honor y credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Y encontramos que este criminal que estaba a un lado dice que le injuriaba, o sea, probablemente estaba diciendo más cosas, pero le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
estaba atentando contra la dignidad de Cristo que estaba allí en la cruz. Ahora, eso no significa que Cristo no pudiera hacer nada, pero Él enmudeció, guardó silencio. Encontramos también allí a otro que nos menciona el versículo 41 y 42, que vamos a ver rápidamente. Y dice que él decía: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La actitud de esta otra persona fue muy diferente. Uno le injurió, hablaba completamente mal, atentaba contra la dignidad y el honor de Cristo, y el otro le reconoció como Salvador. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estas son dos actitudes, dos perspectivas acerca de cuando vieron a Cristo en la cruz. Y esto nos hace pensar un poco en personas que también ven a Jesús de esta manera. Unos sencillamente le injurian, pero hay otros que proceden al arrepentimiento. ¿Quién es Jesús para ti en este momento? ¿Estás como los criminales o como alguno de los otros que vamos a ver a continuación? Seguimos con el pueblo. El pueblo, dice el versículo 35, el pueblo estaba mirando, o sea, se quedó allí. No hacía nada, sencillamente estaba mirando. Y cuando vemos las películas, vemos que allí hay una multitud. Está ahí completamente quieta y sencillamente entre algunos hablando. Tal vez habrán pensado como: uy, pobre hombre. O ¿qué habrá pasado? Porque hacía cosas buenas y ahora lo estamos viendo allí en la cruz. La peor condenación que había en ese momento. Pero ninguno de ellos llegó a un encuentro personal con Cristo. Tal vez siempre estuvieron allí, viendo desde lejos, allí en las multitudes. El pueblo se quedó mirando y muchas veces el pueblo tenía esta actitud. Cuando vemos en los evangelios que habla de que las multitudes le seguían, muchos de ellos eran solamente desde allí, desde lejos. No sé, tal vez algunos en el milagro, cuando Jesús usó los panes y los peces para multiplicarlos y darles allí a 5,000 y en otra ocasión a 4,000. Tal vez algunos nunca supieron que Jesús hizo el milagro. O tal vez sí, no lo sabemos. Pero sencillamente era una multitud que estaba allí mirando. Y por esa razón, en una ocasión Jesús les dijo: ustedes me siguen porque les di pan. Y el pueblo es aquel que se queda allí mirando, que escucha: ah, sí, Jesús, sí, yo he escuchado de esos cristianos. Sí, yo he escuchado de Jesús. Ah, sí, el de la Biblia. Ah, sí, 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 yo he escuchado. Pero no toma ninguna acción. ¿Eres tal vez alguna de estas personas? Hemos visto a los criminales, uno que le injuriaba, el otro que le reconoció como Salvador, y aquí estamos viendo al pueblo que sencillamente se queda aparte y sencillamente se queda mirando. ¿Qué acciones tomas tú cuando has escuchado acerca de Jesús? Pero sigamos mirando los actores en este pasaje. Ahora encontramos en el versículo 35 a los gobernantes. Dice: y el pueblo estaba aún mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido
de Dios. Los gobernantes se burlaban de Cristo, le habían visto de manera cercana, habían estado ahí en todo su ministerio, normalmente lo estaban siguiendo, lo estaban buscando. Y ahora que Cristo está en la cruz, se estaban burlando de él. Estaban, como se dice coloquialmente, le estaban buscando la caída, lo estaban siguiendo para ver en qué le podían atrapar y en qué palabras le podían decir para, para encontrar la caída. Se supone que ellos conocían las escrituras, se supone que debieron haber reconocido al Salvador, pero al Cristo haberles confrontado con su pecado, ellos únicamente se enojaron contra Cristo, se enojaron contra Jesús y no había reverencia en ellos. Le rechazaron y se enfurecieron precisamente por esa confrontación que Jesús les hizo con su pecado. Y ahora que Jesús estaba allí en la cruz, entonces sacaron todo lo que tenían allí adentro y sencillamente se burlaban de Jesús. Algunas personas han estado en la iglesia, han escuchado la palabra de Dios, pero al ser confrontados con su pecado, deciden alejarse y burlarse, o escuchar y ver qué dice este mal, qué fue lo que dijo mal, uy, no, mire lo que dijo, y empiezan a burlarse. Jonás capítulo 2, versículo 8 nos dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Tal vez estos gobernantes, los sacerdotes, estaban buscando que las personas les dijeran, oh, ellos cómo siguen la ley, cómo la cumplen a perfección. Y entonces buscaban las adulaciones, pero no las tenían de parte de Jesús. Me hace acordar un poco lo que pasó con Mardoqueo y Amán en el libro de Esther. Amán estaba buscando las adulaciones. Y oh, todo el mundo me adora y cuando paso todos se arrodillan. ¿Y qué pasó con Mardoqueo? Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán. Y entonces se enojó tanto y dijo, este hombre va a morir y no solamente este hombre, sino todo su pueblo. Eso produce el orgullo. Los gobernantes creían que eran lo mejor de la sociedad, que Dios tenía el deber de honrarlos porque ellos sí cumplían la ley. Pero cuando ven a Jesús, que no se arrodilla y como todos los demás decía, uy, qué grandes hombres son estos, Dios sí los bendice, sino que Jesús los confronta directamente con su pecado. Entonces se enfurecen y lo rechazan y buscaron la muerte. A veces hay personas que al conocer de Jesús y ser confrontados con su pecado, su reacción es esta. Se enfurecen y entonces empiezan a echar sátiras, no, esos cristianos, no, es que esa Biblia, es que ese Jesús, eso ha sido lo peor para la historia de la humanidad. Se enojan porque han sido confrontados con su pecado. Porque no reciben las honras que ellos quisieran recibir de parte de Dios. Y por eso me pareció tan adecuado este pasaje de Jonás. Las personas buscan vanidades ilusorias, pero al hacer esto, la misericordia de Dios abandonan. La misericordia de Dios se ve a través de la obra de Jesucristo. Solamente es a través de Cristo que podemos presentarnos delante de un Dios santo.
Cristo tenía que ir a la cruz porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado es no cumplir con la perfecta ley de Dios, que ningún hombre lo puede hacer. Y por esa razón, Cristo tenía que ir a la cruz, porque la paga del pecado es muerte. No había otra opción. Pero al rechazar a Cristo allí en la cruz, están abandonando la misericordia de Dios. Te invito hoy que si tal vez estás en este grupo y por alguna razón estás escuchando este mensaje, que no abandones la misericordia de Dios. Deja a un lado tu orgullo. Sé que es difícil, pero preséntate delante del Cristo de la cruz, que ya no está allí, resucitó. Es muy triste, pero así vemos a una clase de espectadores que estaba allí mientras Cristo estaba allí en la cruz. Y luego encontramos en el versículo 36 a otro grupo, los soldados. El versículo 36 nos dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y este es el grupo de personas que tal vez no han dado muy cerca, ha escuchado cosas, tal vez los soldados escucharon siempre acerca de Jesús, tal vez lo vieron por ahí andando, mucha gente siguiéndole, porque recordemos que en ese tiempo el, el pueblo judío estaba siendo subyugado o estaba bajo control del Imperio Romano. Entonces era común ver soldados romanos por ahí andando. Entonces estos soldados quizá habían escuchado, quizá le habían visto pasar, pero no se habían interesado. Y ahora que Cristo estaba allí en la cruz, ven a los gobernantes, a los principales de esta sociedad judía, y ven que se están burlando de Cristo y entonces, bueno, pues como los demás se burlan, también yo me burlo. Entonces dice que también les escarnecían y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esa era la actitud de los soldados. Aprovechar que se estaban burlando y pues yo también me burlo. No sé mucho de él, pero pues como los demás se burlan, yo también me burlo. Y también vemos casos así. Algunas personas sencillamente al escuchar hablar de Jesús, escuchan cosas y bueno, pues muy chistoso lo que dijo el otro, no, pues yo también me burlo. Y encontramos allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural hace referencia a aquel que no ha conocido a Dios. No puede discernir las cosas del Espíritu. Para él son locura y por eso se burlan. Necesitan conocer acerca de Dios y necesitan el Espíritu de Dios. Pero este pasaje no termina aquí, en solamente perspectivas de personas y cómo vieron a Jesús y cómo reaccionaron y si tal vez estás en uno o en otro grupo. Este pasaje nos muestra a Cristo
allí en la cruz. Pero lo más impactante es su abundante perdón. El versículo 34 del pasaje nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, o sea, los soldados, echando suertes. La actitud de Jesús fue perdonarlos a ellos. Perdonar a ellos que no estaban honrándole, a los que le injuriaban, a los que se estaban burlando contra él. Esa fue la actitud de Jesús. El perdón de Jesús estaba abierto a toda la humanidad. Casi podríamos decir que en estos 4 grupos de personas que hemos visto, encontramos, o podría decirse que están todas las personas, porque cada uno tiene una reacción muy similar a alguno de estos grupos de personas. Pero Jesús, al decir esto, estaba abriendo el perdón a todas las personas, a toda la humanidad. Ellos dijeron y se burlaban, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Pero para salvar a otros tenía que morir. Para salvar a toda la humanidad era necesario que Cristo fuera a la cruz. Él debía cumplir con el castigo que merecíamos nosotros. De esta manera, la salvación estaría abierta a todo aquel que cree. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y allí, en este pasaje, ya Cristo había resucitado, Cristo había ascendido y entonces los discípulos se encontraban predicando. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Allí encontramos que estaba disponible a todos y aún a aquellos que se estaban burlando de él. Dice, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los gobernantes también tenían disponible el perdón de Dios. ¿Qué había que hacer? Arrepentirse de sus pecados y creer en el único Hijo de Dios. Creer en Cristo Jesús como Salvador, como el único medio de presentarnos delante de Dios. Y eso es lo que hoy en día también se requiere. Poner nuestra confianza en Cristo Jesús como el único que puede presentarnos delante de un Dios santo, delante de un Dios santo, a nosotros que somos pecadores. Eso es lo único. No hay obra que valga la pena o que pese mucho delante de Dios para que nos acepte. Solamente el creer y confiar en Cristo Jesús como Salvador. No hay otro medio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Cristo. Como creyentes, hemos sido perdonados. Y vemos cómo Cristo ofreció el perdón a todos. Hasta desde los que se quedaron mirando, hasta los que se burlaron de él, desde los que le injuriaban, hasta los que como que ni iban ni venían, pero decidieron burlarse. Todos hemos sido perdonados. Los creyentes hemos sido perdonados porque hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Pero también tenemos una gran responsabilidad.
Como menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso es tan importante la obra de Cristo allí en la cruz. Murió por nuestros pecados. Dios Padre nos perdonó a nosotros en Cristo. No porque nosotros hayamos hecho alguna cosa que valga la pena delante de Dios, sino porque hemos creído en Cristo. Solamente a través de Cristo es que recibimos el perdón de Dios. Y finalmente, encontramos allí el versículo 38. El versículo 38 nos dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Leemos en otros pasajes que dice que los sacerdotes querían que se cambiara el texto y que dijera, él dijo que era el Rey de los judíos. Pero Pilato, el gobernador, por parte del Imperio Romano, dijo, lo que se escribió, se escribió. Lo que está allí escrito, quedó escrito. Y esta es una gran verdad. Cristo es el Rey de los judíos. Este texto hoy día sigue diciendo, Él es el Rey. No fue el Rey de los judíos, sino Él es el Rey. Y cualquier persona que en ese momento pasara allí, sin importar de qué parte del imperio fuera, lo podía leer, porque estaba escrito allí en latín para la ley, en arameo o en griego para los judíos, en arameo hebreo para los judíos y en griego para los que cualquier persona del imperio que pasara por allí. Todos sabían quién estaba allí en la cruz. Y así es el perdón de Cristo, de Dios, para cualquiera. Pero necesita reconocer que necesita de Dios. El sacrificio de la cruz no significó una derrota. Significó el cumplimiento de Dios a pesar de los obstáculos que buscó Satanás poner en medio. Demostró el poder de Dios, demostró su amor y demostró su justicia a través de la cruz. Este sacrificio demostró victoria. El Rey de Gloria estaba en una cruz pagando el castigo de cada uno de nosotros. Pero no solamente se quedó allí en la cruz, resucitó y ascendió al Padre. Pero tenemos una esperanza, y es que Cristo volverá con poder y gran gloria. Marcos capítulo 13, versículo 26 nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cristo en su primera venida no lo vimos de esa manera. Vino como un cordero manso y fue crucificado. Pero ahora lo vamos a ver venir con gran gloria. Cristo dijo que establecería su reino y Él volverá. Juzgará a los pueblos con equidad y mostrará un reino de verdad, sin corrupción. Mostrará su justicia. Mostrará su amor y su bondad, su misericordia.
Juzgará a los pueblos con equidad. ¡Qué gran esperanza! Porque si miramos el tiempo en el que vivió Jesús, vivió en un tiempo en el que había bastante corrupción. Y hoy, cuando miramos los gobiernos, pasa exactamente lo mismo. Pero el propósito de Cristo con esa primera venida y el ir allí a la cruz era dar salvación. No era como algunos de los judíos pensaban dar liberación a su pueblo Israel y va a derrotar el imperio romano y ahora los judíos van a ser los que van a gobernar. Ese no era su propósito. Su propósito fue dar salvación. Y Cristo allí nos muestra y nos da una gran esperanza para el creyente, para todo aquel que en Él cree, que Él da salvación. Nos podemos presentar delante de un Dios completamente santo y justo, pero también tenemos la esperanza de que Él volverá. Quiero concluir con las palabras del pastor Stephen Davey, que dice: a quienes hemos creído en Jesucristo nos espera un maravilloso futuro en el cielo, junto a otras millones de personas que gozan en el cielo del Señor y de todas sus bendiciones. Qué gran alegría estas palabras y saber que a todos los que han creído en Cristo Jesús les espera un maravilloso futuro. No nos olvidemos, la muerte de Cristo allí en la cruz era parte del cumplimiento para que podamos tener ese maravilloso futuro en el cielo. Recordemos siempre compartir acerca de nuestro Señor Jesús y no olvidar que tal vez hayan personas que se vayan a burlar de nosotros, que nos vayan a injuriar, que nos vayan a tratar como trataron a Jesús. Pero el creyente tiene un maravilloso futuro. No lo olvidemos. Recuerda siempre quién es Jesús para ti. Que el Señor les bendiga grandemente.